Conociendo a Santa Teresa, capítulo 12. Teresa de Jesús, escritora. Les habla Luz María González desde el Carmen de Querétaro y le agradezco a Fray Antíoco que me haya invitado a compartir con ustedes algo sobre Santa Teresa de Jesús. Los últimos 20 años de la vida de Teresa son también los más fecundos en su quehacer como escritora. Todos sus libros son de esta última etapa. Parecería obvio decir que Teresa era una mujer, pero estamos hablando de una doctora de la Iglesia que vivió en un ambiente y en una época en que la mujer poco o nada podía hacer o decir porque consideraban a la mujer en esa época como un ser inferior. No tenía estudios académicos. Además era monja y mística, en un medio de sospechas de herejía por la Inquisición, y aún así se atrevió a escribir. Su palabra y su doctrina nacen de su experiencia. Narra, cuenta, relata lo que Dios hizo en ella. Nos abre las puertas de su interioridad. Ella decía: porque una merced es dar al Señor la merced, otra es entender qué merced es y qué gracia, y la otra es saber decirla y dar a entender cómo es. No todos los místicos saben poner en palabras su experiencia, y ahí está lo valioso de los escritos de Teresa de Jesús. Teresa empezó a tener experiencias de Dios. En un principio, como ya lo hemos visto en otros capítulos, no sabía bien qué le pasaba, si esa experiencia era de Dios, del demonio o de su imaginación, por lo que decide consultarlo. Primero lo consultó con Francisco de Salcedo, el caballero santo, y con el maestro Gaspar Daza, sacerdote. Y como ella no sabía ponerlo en palabras, simplemente lo que se parecía a lo que le pasaba a ella, lo subrayó en el libro Su vida del Monte Sión, del franciscano Bernardino de Laredo. El poder ponerlo en palabras lo logró después de consultar a Fray Pedro de Alcántara en agosto de 1560, cuando tenía 45 años, quien le da mucha luz y aclara sus dudas, pues ya le decían que era del demonio. La primera relación escrita fue al padre jesuita Diego de Cetina, narrado en el libro de su vida, capítulo 23, y fue entre 1560 y 1561. El libro de la vida. Escribe la primera redacción de su vida porque se lo pide su confesor, el padre Domingo Báñez, estando en el palacio de doña Luisa de la Cerda cuando tenía 47 años, pues el provincial la mandó ir allá para que consolara a la recién viuda. Este documento se perdió. La segunda redacción del libro de la vida, que es la que conocemos, lo escribe en Ávila, en el monasterio de San José, a los 50 años, en 1565. Lo escribe también porque se lo mandó el padre García de Toledo, y además porque ella tenía la intención que lo leyera Juan de Ávila, que se le consideraba un gran maestro espiritual, a quien se lo hace llegar en 1568 por medio de su amiga doña Luisa de la Cerda, cuando Teresa contaba con 53 años. Pero después este escrito cayó en poder de la Inquisición, pues lo envió la princesa de Éboli en 1575 y estuvo en la Inquisición por 12 años hasta 1587. Fray Luis de León lo publicó en 1588 por primera vez. En el libro de la vida podemos leer el relato de su vida, de su infancia, su adolescencia, el proceso de su vocación religiosa, sus enfermedades,
su vida de tibieza religiosa en el convento, su conversión, sus experiencias místicas, el tratadillo de oración, como ella le llama, la historia de su primera fundación del convento de San José, su experiencia del infierno. Todo esto no es una simple autobiografía, sino que es desde el interior de su alma, es decir, que nos da a conocer su interior. Ella escribe como si estuviera hablando y al mismo tiempo habla con Jesús. Santa Teresa lo que quería era engolosinar, es decir, que se nos antoje entrar en la órbita de Dios, pues al leer a la santa también nos leemos a nosotros mismos. Quiere dejar claro que la oración es transformante y que genera hombres nuevos. En 1592, el rey Felipe II se interesó por el manuscrito y lo reclamó para la Biblioteca Real de San Lorenzo del Escorial, donde se encuentra hasta nuestros días. La segunda obra es El Camino de Perfección. Lo escribió porque se lo pidieron sus monjas de San José, su primera fundación. Querían que le escribiera algunas cosas de oración. Ella escribió lo que iba pensando sobre la marcha y les dice que no escribirá cosa que no haya pasado por su experiencia. Lo escribió entre 1565 y 1567. Fueron 2 redacciones, la del Escorial y la de Valladolid. La primera redacción, la del Escorial, el padre García de Toledo, asesor y censor de su escrito, le tacha y borronea muchas páginas, sobre todo cuando habla de la apología de las mujeres con alusiones a la Inquisición, y lo deja ilegible, por lo que la santa decide escribir una segunda redacción, la de Valladolid, que en parte será copia de la anterior y en parte una nueva redacción, la que también tuvo muchos pasajes tachados. El padre carmelita Tomás Álvarez, de los grandes expertos en Santa Teresa, dice que la tinta y el papel que usaba la santa era de mejor calidad que la que usaban los censores y por eso se han podido conservar sus escritos y se pueden leer lo que ella originalmente había escrito. Ambas redacciones se conservan en la actualidad y las podemos leer. El castillo interior o las moradas. El más famoso y parece ser que el más leído de sus obras. El último libro que escribió y fue a petición del padre Jerónimo Gracián en 1577, a los 62 años, ya que el libro de la vida lo tenía la Inquisición y quería completar las últimas vivencias de su experiencia mística. Lo escribió en uno de los momentos más adversos de su vida, agotada y enferma. Lo comenzó en Toledo y lo terminó en Ávila. Lo comenzó el 2 de junio de 1577 y lo terminó el 29 de noviembre del mismo año. Pero efectivamente, lo escribió en 2 meses. Pocas veces se ha escrito como este libro que habla de la grandeza y dignidad del ser humano, de su alma, su espíritu, de la interioridad y la geografía interior del alma, de la relación del alma con Dios. Es un itinerario del camino espiritual de una persona hacia el más profundo centro del alma, donde en la morada más íntima habita Dios. Es un camino de conocimiento de sí mismo, pero también del conocimiento de Dios y de comunión con Él. El autógrafo se conserva en un relicario en el convento de las Hermanas Carmelitas Descalzas de Sevilla. Las fundaciones. Es la crónica de los conventos fundados por ella. Es la primera historia escrita de la Reforma teresiana. Lo comenzó en el verano de 1573,
obedeciendo el mandato del padre jesuita Jerónimo Ripalda, su confesor estando en Salamanca. En el libro de la vida escribió su primera fundación de San José de Ávila, y en este libro de fundaciones continúa con las demás, que fueron 17. Lo último que escribió tiene que ver con la de Burgos, quizá ya en camino de muerte hacia Alba de Tormes en 1582. Es una crónica deliciosa, llena de frescura y realismo, de vida, de buenas anécdotas de sus fundaciones. El autógrafo se encuentra en el Real Monasterio del Escorial. Se publicó por primera vez en Bruselas en 1610 por sus amigos el padre Jerónimo Gracián y por la madre Ana de Jesús. El epistolario. Por puro milagro y por la devoción y el cariño de sus destinatarios, se han conservado tantas cartas, cerca de 500, y son una verdadera joya. Los destinatarios son muy variados, desde el rey de España, Felipe II, hasta algunos grandes personajes importantes de la época. Le escribe a las monjas, a los conventos, frailes, a su familia. Se conservan 250 cartas originales y otras 200 en copias. Se dice que pudo haber escrito cerca de 15,000 cartas. Las obras menores son, por ejemplo, las cuentas de conciencia o relaciones, que son una serie de escritos breves, donde narra alguna experiencia espiritual o mística, generalmente para recuerdo personal o dirigidas a sus confesores para su discernimiento. Son 66 en total. Meditaciones sobre los cantares, publicados por el padre Gracián en Bruselas en 1611, con el nombre de Conceptos del Amor de Dios, que tienen comentarios de algunos pasajes del Cantar de los Cantares de la Biblia. Es una verdadera osadía para esos tiempos, pues estaba prohibido leer la Sagrada Escritura en la lengua vulgar. Otro escrito son las exclamaciones o meditaciones del alma a Dios, 17 en total, de las que no se conservan los originales, y son desahogos espirituales después de haber comulgado. Las constituciones redactadas entre los años 1562 y 1567 en San José de Ávila. El tratado del modo de visitar los conventos de religiosas descalzas de Nuestra Señora del Carmen. Es un escrito mandado por el padre Gracián en torno de 1567 y también se conserva en el Real Monasterio del Escorial. También escribió muchas poesías y avisos. Espero que haya sido de su agrado. Hasta la próxima.